Buenos días, siendo las 10 horas con 49 minutos del 21 de noviembre del año 2025, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 19ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Leticia del Socorro Coba Magaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenos días, siendo las 10 horas con 51 minutos del día de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, se declara abierta la 19ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles 5 de noviembre, pregunto, señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna, si se aprueba el contenido de la misma en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el pasado miércoles 5 de noviembre del año en curso. A continuación, señora secretaria, procede a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada Presidenta. Previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, se hará un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los tocas marcados en la lista de proyectos con los números 1 y 2. De la ponencia segunda, los marcados con los números 8, 9 y 10. De la ponencia tercera, los marcados con los números 16, 17 y 18. De la ponencia cuarta, los marcados con los números 22 y 24. Y de la ponencia quinta, los marcados con los números 28, 29 y 30. Ponencia primera. Toca 137 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de octubre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 692 del año 2023, del índice del entonces juzgado primero mixto de lo civil y familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 519 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 26 de noviembre del año 2024, dictado del juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 722 del año 2018, del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Ponencia segunda. Toca 365 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de abril del año 2025, dictado en el procedimiento especial de divorcios sin causales, con número de expediente de primera instancia 2 del año 2025 del juzgado quinto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 374 del año 2025. Derivado del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 8 de octubre del año 2025, emitido en el citado toca, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de abril del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 707 del año 2024, del índice del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 626 del año 2025. Deriva del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 3 de octubre del año 2025,
emitido en el indicado TOCA, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 179 del año 2024, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia tercera. TOCA 325 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de abril del año 2025, dictado en el procedimiento oral familiar con número de expediente de primera instancia 158 del año 2025, del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado, antes denominado Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. TOCA 342 del año 2025, deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de marzo del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente de primera instancia 2746 del año 2006, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. TOCA 415 del año 2025, deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 7 de febrero del año 2025, dictado en el cuadernillo de pruebas marcado con el número 1, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 650 del año 2022, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia cuarta. TOCA 283 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de febrero del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas marcado con el número 5, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 246 del año 2023, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. TOCA 314 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 2 de abril del año 2025, dictado en el cuadernillo de pruebas marcado con el número 1, deducido del juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 127 del año 2024, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia quinta, TOCA 443 del año 2025, el cual se retira a solicitud del ponente para un mayor estudio. TOCA 505 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de julio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 615 del año 2025, del índice del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. TOCA 598 del año 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 36 del año 2023, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Asimismo, de la ponencia tercera, respecto a los TOCAs 290 del año 2025 y 287 del año 2025, a solicitud del magistrado ponente, se retiran para un mayor estudio. Gracias, secretaria. Señores magistrados, está a consideración los proyectos acabados de mencionar y los sentidos que se están proponiendo, y en caso de que no existiera comentario u observación alguno, propondría que los aprobemos en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, quedan aprobados por unanimidad los proyectos antes referidos con los sentidos que se propusieron. Se levanta el receso decretado. Se levanta el receso decretado y continuamos con la sesión. Continúe con la cuenta, señora secretaria. De la ponencia primera,
Toca 620 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 27 de marzo del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 844 del año 2022, ahora 188 del año 2022, del índice del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto, la parte actora del juicio interpuso el recurso de apelación en contra del auto que declaró la caducidad de la instancia. Primeramente, se estima pertinente señalar que en los autos del expediente principal se advierte que con fecha 8 de octubre de 2024, a las 8:30 hizo constar la inasistencia de las partes a la audiencia convocada con el fin de informar e invitar a sujetarse a los mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado, por lo que su incomparecencia se entendió como una negativa a someter su conflicto a ellos. Ahora, si bien, como afirma el recurrente, mediante el Acuerdo General Conjunto emitido por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se suspendieron las labores y términos en los órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado de Yucatán a partir de las 13 horas del día 7 de octubre del citado año 2024 y durante toda la jornada laboral del día 8 del propio mes y año, debido a la presencia del huracán denominado Milton, y que durante la suspensión de labores no correrían plazos y o términos jurisdiccionales ni administrativos, ni se celebrarían las audiencias programadas, por lo que la inasistencia de las partes del juicio se encontraba justificada. Sin embargo, esa audiencia no se encuentra íntimamente relacionada con la prosecución del juicio, pues era para el efecto de hacerles de su conocimiento la posibilidad de someter el conflicto a la mediación o a la conciliación ante el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, y no la vuelve idónea para interrumpir el plazo que establece el numeral 53 de la legislación en materia civil, en tanto que no es de las que impulsan el procedimiento para el dictado de la sentencia. Por otra parte, la juez primigenia en cualquier estado del procedimiento puede citar a las partes para las juntas que crea convenientes, ya sea para procurar su avenencia o para esclarecer algún punto sin que por ello se suspendan los términos que estén corriendo. Es por ello que considero correcta la determinación de la jueza al decretar la caducidad de la instancia, pues el auto de fecha 12 de septiembre del año 2024, en el que se convocó a las partes del juicio para que comparecieran personalmente al local del juzgado para llevar a cabo la audiencia, para el efecto de hacerles de su conocimiento la posibilidad de someter el conflicto a la mediación o a la conciliación ante el Centro Estatal de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado, no suspende el término para contabilizar el cómputo para la caducidad, siendo que dicho auto fue notificado a las partes por medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 19 del mismo mes y año, y por lo tanto el término comenzó a correr desde el día siguiente, esto es el 20 de septiembre del año 2024, al día del dictado del auto recurrido. El 27 de marzo del año 2025 transcurrieron más de 6 meses consecutivos sin actividad procesal. No obsta lo anterior, el escrito presentado el 27 de febrero del año 2025, al cual recayó el acuerdo del 11 de marzo del mismo año, y el escrito del 21 de marzo del presente año 2025, pues los mismos no resultan obstáculo para decretar la caducidad de la instancia, en virtud de que tales promociones no impulsan en lo absoluto el procedimiento de origen, en virtud de que el primero se tuvo por autorizados a los licenciados en Derecho que mencionó el actor en su curso únicamente para tener acceso a los autos que estén debidamente notificados para reproducir electrónicamente las constancias, siempre y cuando acrediten su identidad en el procedimiento. Asimismo, se ordenó a la Secretaría del Juzgado a expedir a su costa un juego de copias de las constancias judiciales que señaló autorizando a los ciudadanos que relacionó previa identificación y recibo que otorguen en autos, y el segundo escrito en el que la parte demandada solicita una nueva fecha para una audiencia de mediación, no impulsó el procedimiento, pues tal promoción
no se encuentre íntimamente relacionada con la prosecución del juicio, ya sea para cumplir con un presupuesto procesal o para preservar el objeto del juicio, y no la vuelve idónea para interrumpir el plazo que establece el numeral 53 de la legislación en materia civil, en tanto que no es de las que impulsan el procedimiento para el dictado de la sentencia. De ahí que se estime que dichas promociones no son aptas para impulsar el procedimiento e interrumpir el término de la caducidad de la instancia, pues no revelan el deseo de la parte de mantener viva la instancia, esto es, activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Por lo tanto, se propone confirmar el auto recurrido. Señores magistrados, pregunto si alguien tiene algún comentario u observación al contenido del proyecto presentado. Adelante, señor magistrado Salum. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Con respecto a este proyecto, respetuosamente disiento del sentido que declara procedente la caducidad de la instancia por las siguientes precisiones técnicas. Primero, la audiencia ordenada por la jueza para informar a las partes sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias no constituye una simple junta de avenio, prevista en el artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles, sino un acto procesal obligatorio derivado del artículo 56 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán, el cual establece que la juez estará obligada a convocar a las partes a dicha audiencia. En términos del principio de especialidad, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias prevalece sobre la norma procesal general, por lo que la referida audiencia integra la secuela procesal obligatoria y constituye una actuación jurisdiccional relevante para efectos del cómputo de la caducidad. Tercero, la celebración de dicha audiencia, al tratarse de un acto impuesto por ley como fase necesaria dentro del procedimiento, interrumpe el plazo de caducidad, ya que evidencia actividad procesal del órgano jurisdiccional directamente vinculada con el desarrollo del juicio y el cumplimiento del debido proceso. Por lo anterior, es que estimo que el auto recurrido debió ser revocado al resultar improcedente la declaratoria de caducidad, precisamente porque existió una actuación procesal obligatoria que interrumpió válidamente el plazo conforme al artículo 56 de la ley especial ya mencionada y a los principios que rigen la caducidad como institución procesal. Por lo anterior es que yo anunciaría un voto en contra, con voto particular. ¿Algún otro magistrado desea hacer uso de la palabra? Yo, magistrada. Adelante, señora magistrada. Buenos días. Buenos días. A todos. Respetuosamente me aparto del sentido del proyecto que propone confirmar el auto apelado que declara la caducidad de la instancia. En el caso, por acuerdo del 12 de septiembre de 2024, la juez de primer grado convocó a las partes a la audiencia prevista en el numeral 56 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la cual debió desahogarse el día 8 de octubre de 2024, siendo que según consta en el acta levantada en esa fecha, las partes no acudieron a la diligencia. Aquí cabe señalar que un día antes de la audiencia convocada, se publicó en el Diario Oficial del Estado un acuerdo general que suspendió las labores del órgano jurisdiccional del conocimiento en ese día precisamente, por lo que a consideración de la que suscribe, no fue adecuado levantar un acta de inasistencia a aquella y debió haberse convocado nuevamente a las partes para su celebración. No se pasa por alto que si bien la audiencia convocada no es una etapa del juicio ordinario de que se trata, de conformidad con la legislación procesal civil, el juez, al apoyar su acuerdo en el numeral invocado, el cual señala que es su obligación convocar a las partes a la referida audiencia, se vinculó a su cumplimiento y asumió tal carga procesal, por lo que a mi consideración había una actuación pendiente de llevarse a cabo que impedía que opere la caducidad. Por tales razones, respetuosamente, considero que el segundo agravio del recurrente es esencialmente fundado y en consecuencia debe revocarse el acuerdo impugnado. Es cuanto, gracias. Gracias, magistrada. Sí. Adelante, magistrada. Gracias, magistrada. De igual forma, respetuosamente disiento del sentido del proyecto y me sumaría a los comentarios y al voto particular realizado por los magistrados tercero y segunda. Gracias. Señor magistrado. Magistrada, igualmente, respetuosamente, no comparto el criterio adoptado en el proyecto, tomando en consideración las observaciones y los comentarios realizados por mis compañeros magistrados.
sobre todo tomando en consideración que el artículo 17 constitucional, sería mi único agregado, establece que las leyes preverán precisamente los medios alternativos de solución de controversias, por lo que igual comparto las observaciones de mis compañeros. Gracias. Entonces, secretario, tome la votación, por favor. Magistrada primera, Con el proyecto, magistrada segunda, En contra del proyecto. magistrado tercero, Respetuosamente en contra y con voto particular. magistrada cuarta, Igual respetuosamente en contra. magistrado quinto, En contra. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 1 voto a favor y 4 en contra de confirmar. en consecuencia, en toda vez que hay una mayoría por revocar, pregunto, señores magistrados, ¿quién haría el engrose? Gracias, magistrado Salún. Y señalo que mi proyecto quedaría como voto particular. Continuamos con el TOCA 270 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de febrero del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente de primera instancia 546 del año 2022, del índice del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Del expediente original de primera instancia se observa que el 27 de febrero de 2025 la juez natural dictó sentencia en la que estimó improcedente la compensación económica solicitada por la apelante porque no se actualizaron los supuestos establecidos en el numeral 192 del Código de Familia para el Estado y concedió a la recurrente el uso del domicilio conyugal por el plazo de 10 años, fallo contra el cual la demandada interpuso recurso de apelación. La apelante arguye en lo fundamental que le corresponde el 50% del inmueble objeto de la litis en virtud de que se acreditó que durante el matrimonio no solo se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, sino que también se desempeñó como empleada para aportar a los gastos del hogar. La de la voz no comparte el razonamiento de la ACU de que no se acreditó en la secuela procesal que la recurrente se hubiera dedicado exclusivamente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos durante su matrimonio, pues cabe señalar que la finalidad de la compensación económica es corregir situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injustas derivadas de que uno de los cónyuges asuma las cargas domésticas y familiares en mayor medida que el otro, por lo que no estimo dable exigir al cónyuge solicitante que acredite que se dedicó exclusivamente al desempeño del trabajo del hogar o al cuidado de sus hijos, pues ello desvirtuaría por una parte la naturaleza del mecanismo de compensación y por otra el reconocimiento de la doble jornada laboral, ya que la compensación busca reivindicar el valor de trabajo doméstico y de cuidado a los hijos, largamente invisibilizado, asegurando la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos cónyuges. En ese sentido, el cónyuge que se dedicó a las tareas del hogar, pero que además salió al mundo laboral y realizó un trabajo remunerado, no debe entenderse excluido de la posibilidad de acceder al derecho de compensación. No reconocer esta situación implicaría justamente invisibilizar el valor del trabajo doméstico, sin considerar el esfuerzo por el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, como son las labores del hogar, e iría en contra de los principios de igualdad y equidad que persigue la compensación. De ahí que a mi estima resulta esencialmente fundado el agravio de la recurrente en este rubro. Por otra parte, de la audiencia preliminar se observa y escucha que la juzgadora admitió las pruebas ofrecidas por las partes, actora y demandada. Sin embargo, la juez no atendió a la solicitud de la parte actora de que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para comprobar la existencia de cuentas de inversiones bancarias a nombre de la demandada. Tampoco obra en el sumario acuse de los oficios ni respuesta por lo que atañe a las instituciones bancarias a las que se giraron diversos oficios, sin que la juez emitiera algún oficio recordatorio a dichas instituciones a fin de obtener la información requerida o bien aplicar a los apercibimientos hechos al respecto. Tampoco se advierte en el expediente cumplimiento alguno por parte del actor ni pronunciamiento alguno de la juez respecto a la vista que se le dio en auto de 5 de septiembre de 2023
para que proporcione la documentación solicitada y haga la precisión requerida con el apercibimiento correspondiente, por lo que es evidente que el fallo apelado se dictó sin que el juzgador hiciera uso de las facultades previstas en el numeral 78 del Código Procesal en la materia. En efecto, la ACU debió de contar con la información y pruebas señaladas para que tenga un panorama cabal sobre la situación económica de la olla apelante y poder fijar de manera fundada y motivada el porcentaje que le corresponde como compensación económica o indemnización a que tiene derecho respecto al predio adquirido por el promovente durante el matrimonio. También estimo que la juzgadora debió hacer efectiva su facultad de solicitar la documentación que estimara oportuna para la dirección del procedimiento y la averiguación de la verdad de los hechos alegados por las partes, por lo que estimo esencialmente fundados los agravios esgrimidos por la recurrente en este asunto. Y respecto al motivo de agravio que arguye el apelante relativo al término de 10 años concedidos por la ACU para evitar el predio objeto de la presente litis, a mi estima resulta inatendible en virtud de lo antes expresado, pues una vez que la juez de primer grado recabe y reciba la información que solicite, deberá pronunciarse nuevamente respecto al uso del domicilio conyugal solicitado por la olla apelante, por lo que propongo revocar la sentencia apelada y reponer el procedimiento. Señores magistrados, en caso de no existir comentario u observación alguna, sometería a votación el proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toca 271 del año 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia interlocutoria dictada el 13 de diciembre del año 2024 en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 697 del año 2021, del entonces Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. Mire, en el presente toca ambas partes, se advierte que apelaron la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2024 que otorgó a la demandada la guardia y custodia de los menores, estableció para él un régimen de visitas quincenal mediante terceros de emergencia, fijó una pensión alimenticia y compensatoria a favor de los hijos y de la demandada y dejó a salvo los derechos de ambas partes para promover la liquidación de la sociedad legal en la vía correspondiente. De la misma manera, ambas partes impugnaron el monto de la pensión alimenticia definitiva fijada para sus hijos menores. El actor por considerarlo excesivo y la demandada por estimar que debió incrementarse durante el proceso. Los agravios del actor se declararon esencialmente fundados, mientras que los de la demandada resultaron infundados. Lo anterior debido a que se advirtió que las pruebas existentes son insuficientes para determinar con certeza la capacidad económica actual del deudor alimentario y las necesidades reales de los acreedores. Por ello, se propone ordenar reponer el procedimiento a fin de que la juzgadora, con la debida celeridad, recabe y desahogue de oficio todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos correspondientes a la situación económica de ambas partes durante los últimos 2 años y para este propósito deberá solicitar información a las autoridades auxiliares competentes sobre los ingresos y recursos del deudor alimentario, así como ordenar la colaboración, así como ordenar la elaboración de estudios socioeconómicos y de trabajo social de ambas partes a cargo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado u otra institución oficial facultada. Una vez integrada la información y emitida la nueva sentencia, la autoridad de primera instancia deberá fijar la pensión alimenticia que resulte justa, proporcional y suficiente para atender las necesidades de los adolescentes y deberá establecer expresamente el mecanismo de actualización de dicha obligación conforme a las variaciones económicas del deudor y del contexto general. Respecto de los agravios de la demandada relativos al monto fijado en la sentencia definitiva y a la falta de aumento de la pensión provisional, se reconoce que sus motivos de disenso provienen de una preocupación legítima por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, no pueden estimarse fundados en esta etapa procesal, ya que la insuficiencia de pruebas
impide determinar de forma objetiva los ingresos reales del deudor y su relación con las necesidades de los menores de edad, por lo que concluida la reposición y valoradas integralmente las nuevas pruebas, la juzgadora deberá emitir una resolución definitiva conforme al derecho. Por otra parte, el demandante se inconformó de tener que pagar una pensión compensatoria a favor de la demandada, alegando que ella no se dedicó exclusivamente al hogar, pues trabajó durante el matrimonio, estuvo afiliada al IMSS, posee 2 títulos universitarios y no enfrenta impedimentos para integrarse al mercado laboral. Sin embargo, en el proyecto se señala que la decisión de la juzgadora es correcta, pues aunque la demandada trabajó de forma esporádica desde el nacimiento del primer hijo, asumió principalmente el cuidado del hogar y de los menores, incluso realizando una doble jornada. Esa distribución desigual de responsabilidades limitó su desarrollo profesional y generó un empobrecimiento relativo derivado de los costos de oportunidad asumidos, por lo que resulta procedente una pensión compensatoria de carácter resarcitorio destinada a reparar el desequilibrio económico producido durante el matrimonio. Conforme a los criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este tipo de medidas resarcitorias existe una presunción en favor de la solicitante. En consecuencia, correspondía al deudor desvirtuarla. Sin embargo, el demandante no aportó pruebas suficientes para lograrlo. Así, es evidente la procedencia de la pensión compensatoria a favor de la demandada, pues quedó demostrado que su dedicación principal durante el matrimonio fue el cuidado del hogar y de los hijos, y que ello le generó un desequilibrio económico que debe ser resarcido, razón por la cual los agravios del recurrente resultan infundados. Por otra parte, se estudió conjuntamente los agravios formulados por ambas partes en relación a la cuantificación y temporalidad de la pensión compensatoria y la liquidación de la sociedad conyugal, dado que ambos aspectos determinan la situación patrimonial de los excónyuges y son indispensables para fijar adecuadamente el monto y duración de la pensión. Del análisis del expediente se advirtió que ambas partes presentaron inventarios y avalúos de los bienes y deudas de la sociedad conyugal, coincidiendo en la existencia de un predio, un vehículo y una hipoteca, pero discrepando significativamente en su valoración. La jueza de origen no ordenó la intervención de un perito tercero en discordia para resolver estas diferencias, incumpliendo las reglas procesales aplicables. Por ello, los agravios de ambas partes resultan fundados. En ausencia de reenvío, se reasume jurisdicción, se reconocen los bienes integrantes de la sociedad legal y se declara concluido el régimen conyugal, disponiendo su liquidación conforme al principio de igualdad, esto es, asignando a cada excónyuge el 50% de los activos y pasivos, por lo que se determinó dejar sin efecto la resolución apelada y ordenar la reposición del procedimiento para que la juzgadora de origen nombre un perito tercero imparcial que elabore un inventario y avalúo completo y definitivo. Una vez definido con precisión el patrimonio común, la juez deberá emitir una nueva resolución respecto al monto y duración de la pensión compensatoria a favor de la demandada. Dicha determinación deberá atender a criterios de equidad y proporcionalidad, valorar las circunstancias particulares y fijar un periodo de vigencia adecuado que no necesariamente debe coincidir con la duración del matrimonio. Por último, ambos recurrentes señalaron que la juez de primera instancia fijó un régimen de visitas para el progenitor no custodio, pero omitió regular los periodos vacacionales, días festivos, onomásticos, asistencia a eventos y demás situaciones relevantes para la convivencia familiar, dado que ambos progenitores expresaron su conformidad para establecer un régimen más amplio y que el Código de Familia del Estado exige considerar esos aspectos bajo el principio de igualdad parental, la omisión resulta injustificada. De igual forma, se valoró la escucha de los menores de edad involucrados, quienes manifestaron su deseo de convivir con su progenitor no custodio, por lo que en atención al interés superior de la niñez y al derecho de los hijos a mantener una relación significativa con ambas partes, se estimaron fundados los agravios y se fija un régimen de convivencia más completo y equilibrado. Por otra parte, se advirtió que la juez otorgó a la demandada medidas de protección provisionales por situación de riesgo, pero omitió pronunciarse en la sentencia sobre su continuidad o cese, generando incertidumbre jurídica. En consecuencia, y en atención a la reposición ordenada,
se dispuso que las medidas de protección decretadas permanezcan vigentes hasta que la juzgadora de origen resuelva lo correspondiente. Y en consecuencia, se propone revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna, sometería a votación el proyecto y en el sentido propuesto de manera económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 278 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 364 del año 2021 del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente TOCA se substancia el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de enero del presente año 2025, en la que se declaró la improcedencia tanto de la acción principal, así como de la reconvención opuesta por la apelante. La recurrente se duele que la juez natural, al hacer la relación de las pruebas que ofreció en la sentencia combatida, omitió relacionar la documental pública que hizo consistir en la descarga electrónica de la inscripción vigente del previo motivo del juicio, misma probancia que ofreció en su escrito de contestación y reconvención y de la que se aprecia que es legítima propietaria de dicho bien por haberlo adquirido por donación de su madre. Aduce que se vulnera sus derechos fundamentales, pues para acreditar la titularidad del inmueble es suficiente con la inscripción vigente del predio, ya que los asientos del registro público tienen la presunción de veracidad. En el proyecto se propone señalar que respecto al argumento del apelante, se estima fundado pero inoperante toda vez que aun cuando resulta cierto lo aducido por la inconforme en el sentido de que la juez de origen, al valorar las pruebas que ofreció para justificar su acción reconvencional, no relacionó la documental pública relativa al certificado de inscripción vigente del previo motivo del juicio. Sin embargo, dicha omisión no vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, pues la misma sí fue tomada en consideración por la juzgadora al momento de resolver la reconvención opuesta por la apelante en atención al principio de adquisición procesal, por ser una prueba ofrecida también por la parte contraria. Ahora bien, en relación a lo que aduce que para acreditar la propiedad a su favor del predio litigioso y por lo tanto su acción de reconvención es suficiente al certificado de inscripción vigente, cabe mencionar que dicha probancia no tiene el alcance probatorio necesario para tener por demostrada tal afirmación, ya que la acción reivindicatoria requiere acreditar 3 elementos a saber, como son la propiedad del bien que se pretende reivindicar, la posesión que detenta la demandada de la cosa perseguida y la identidad de la cosa. Así, para que la acción intentada prospere de manera favorable al apelante, es indispensable que en la secuela procesal se satisfagan y acrediten los 3 elementos anteriores, y si en un primer momento no queda demostrado el primero de los expresados, resultará infructuoso continuar con el examen de los demás componentes por cuanto resulta imposible reivindicar un bien del cual no se tiene la propiedad. En el caso concreto, la apelante no exhibió el testimonio y o certificación de la escritura pública relativa a la donación que constituye el título de propiedad que la legitima para pedir la restitución del bien motivo de la litis, y el certificado de inscripción con el que pretende acreditar su acción no reúne los requisitos necesarios para que, al momento de ser examinado, quede justificada la propiedad que asegura tener del bien raíz debatido, ya que dicho documento solamente es eficaz para acreditar la propiedad de un inmueble siempre y cuando se inserte de manera literal en la certificación el título de la propiedad o el documento en que consta el acto jurídico por virtud del cual se adquirió el dominio, porque constituye un documento público y porque el demandado tiene oportunidad de conocer el título y hacer uso de los derechos que le confiere la ley, si así le conviniere. Por otra parte, cabe señalar que la constancia de inscripción vigente del bien inmueble objeto de la acción
expedida por el registrador inmobiliario de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de cuya lectura aparece inscrita la propiedad a nombre del apelante, resulta ser una prueba insuficiente para demostrar el elemento relativo a la propiedad, pues atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2173 del Código Civil del Estado, la inscripción de los actos o convenios en el registro público de la propiedad tiene efectos declarativos y no constitutivos. Por ende, su inscripción tiene como finalidad dar publicidad al acto y no constituir el derecho, ya que para acreditar la propiedad es necesario exhibir el título correspondiente, por lo que se propone confirmar la sentencia definitiva. Y, señores magistrados, consulto de no existir comentario u observación alguna, se sometería a votación el proyecto. Adelante, señor magistrado Salum. Muchas gracias, presidenta. Con el debido respeto, me aparto del sentido y de algunas consideraciones del proyecto aprobado, presentado por las razones siguientes. A mi criterio, la acción reivindicatoria sí era procedente. La sentencia sostiene su improcedencia bajo el argumento de que la parte demandada o apelante no aportó el título de propiedad o su testimonio completo para acreditar el primer elemento de la acción reivindicatoria, que es la propiedad del actor. No comparto esa conclusión, pues en el caso concreto sí se acredita la propiedad del reivindicante, aunque no existe el testimonio íntegro del título traslativo en autos, por las razones que expongo a consideración. La prescripción positiva promovida por la actora constituye un reconocimiento procesal del dominio. La parte actora inició el juicio de prescripción positiva de buena fe en contra de la hoy apelante, lo que jurídicamente implica que reconoce que la persona demandada es la propietaria del bien, que ese reconocimiento fue suficiente para que la propia autoridad jurisdiccional admitiera la demanda conforme al artículo 966 del Código Civil, el cual exige demandar al legítimo propietario. Y que durante toda la secuela procesal, la actora nunca desconoció esa calidad, sino que basó su pretensión precisamente en la titularidad registral de la demandada. Así, el reconocimiento procesal expreso, sumado al hecho de que la admisión de la demanda se dictó dirigiendo el proceso contra la propietaria registral, satisface plenamente el requisito de acreditar el dominio. Considero también que la inscripción registral vigente y la cadena registral satisfacen el estándar probatorio. Además del reconocimiento procesal, obran en autos la inscripción vigente a favor del apelante, las inscripciones previas que demuestran la cadena registral completa y las constancias del registro público que identifican plenamente el predio y su superficie. Las tesis que exigen el testimonio de título completo se refieren a supuestos en los que no existe reconocimiento procesal, la propiedad está controvertida o la parte actora pretende probar exclusivamente con constancias parciales del registro. No es este el caso. El principio de congruencia exige reconocer efectos a la relación entre ambos procesos. La actora dirige la prescripción positiva contra quien reconoce como propietaria. Esa relación procesal genera efectos, ya que el juicio de prescripción parte necesariamente de la premisa de que la demandada es la dueña del bien. El actor reivindicante únicamente tiene la carga de conservar esa presunción, la cual deriva del planteamiento de la contraparte. No es jurídicamente admisible sostener que una persona es propietaria para efectos de ser demandada en prescripción, pero no propietaria para efectos de defenderse en la reivindicatoria. A mi criterio, los elementos de la reivindicatoria sí se acreditaron. Primero, la propiedad, acreditada por reconocimiento procesal expreso, inscripción registral vigente y cadena registral completa. La pérdida de la posesión está demostrada por las constancias del juicio y la identidad del bien está plenamente acreditada. En consecuencia, en mi opinión, la reivindicatoria debió declararse procedente y la sentencia de origen revocarse para este punto. Por lo anterior es que yo emitiría un voto particular. Gracias, señor magistrado. Secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada primera, Con el proyecto, magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Respetuosamente en contra y con voto particular. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinta, Con el proyecto.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor y 1 en contra de confirmar. En consecuencia, se aprueba por mayoría de votos el proyecto presentado con un voto particular. Continuamos con el TOCA 439 del año 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 143 del año 2021, del índice del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente asunto, la parte actora del juicio interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que declaró improcedente la acción instada. Por cuestión de técnica jurídica, en el proyecto se realizó el análisis de los agravios en un orden distinto al propuesto en el escrito de apelación por tener argumentos relacionados, y así se tiene que son fundados pero insuficientes, por lo que a continuación se expresará. De la lectura del fallo recurrido se advierte que la ACU señala que la parte actora no comunicó que una de las personas que demanda y el que aparece como propietario identifican a una misma persona y menos aún desahogó prueba alguna para acreditar ese hecho. Seguidamente concluyó que con base a ello la parte demandada carece de legitimación pasiva ad causam para responder por la acción de prescripción positiva, toda vez que las personas que demanda el actor no son propietarios del predio que alega poseer. De igual manera, determinó que los datos de identificación del inmueble cuya prescripción se pretende son distintos a los que aparecen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yucatán, y la parte actora no desahogó prueba alguna para probar la identidad del predio. De lo anterior, la de la voz estima que la juez natural, al arribar a su conclusión, no realizó un estudio minucioso de las constancias y actuaciones que obran en el expediente, como alega el impetrante. Sin embargo, en las diversas documentales exhibidas se advierte que aparecen diversos nombres, así como en el interrogatorio de preguntas para el desahogo de la prueba testimonial ofertada por el propio recurrente. Específicamente en la pregunta marcada con el número 3, se relaciona con el nombre de una de las personas que se demanda. Y en la constancia de inscripción vigente aparece como propietario una persona distinta a los demandados, por lo que se estima correcta la determinación de la juez de que una de las personas que se demanda y el que aparece como propietario no identifican a una misma persona, pues con ninguna de las probanzas antes mencionadas se relaciona con el nombre que aparece en la aludida constancia. Si bien es cierto que en la documental consistente en el recibo de pago de impuesto predial que menciona, se advierte que aparecen los datos invariables en la sección y manzana catastrales, que es la misma información que se relaciona en la descripción del predio y en la indicada constancia, empero, en los casos donde hay diferencias importantes entre los datos del inmueble a prescribir y la información o identificación del bien contenida en el Registro Público de la Propiedad, como podría ser el nombre de la colonia, número oficial u otros, por seguridad jurídica es razonable exigir excepcionalmente la demostración de la identidad o coincidencia de ese bien, pues una eventual sentencia favorable se inscribirá en esa institución y será oponible a terceros, y en el caso concreto, la actora no aportó diversa prueba para robustecer lo contenido en la documental antes señalada. Por lo tanto, resulta infundado lo aducido por el impetrante cuando asegura que del cúmulo probatorio aportado acreditó su acción y la procedencia de las prestaciones reclamadas. Pues si bien la identidad del inmueble no forma parte de los requisitos expresamente requeridos para la prescripción positiva establecidos en el Código Adjetivo de la materia, lo cierto es que es razonable exigir excepcionalmente ese dato, ya que proporciona certidumbre respecto de que el bien que se pretende usucapir efectivamente es propiedad de la parte demandada. Además, en atención al marco normativo de la prescripción positiva establecida en el Código Adjetivo en la materia, la de la voz considera que el recurrente no acreditó que entró a poseer el inmueble en concepto de propietario, lo que se traduce en el título o causa generadora de su posesión. Se llega a esa conclusión toda vez que la parte actora manifestó en el hecho primero de su demanda que ha vivido y poseído de buena fe de manera pública, pacífica y continua
en calidad de propietario el predio motivo del juicio en virtud de que los demandados le dieron la oportunidad a través de un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de adquirir el bien inmueble en calidad de propietario. Y si bien para apoyar su dicho exhibió una constancia de situación fiscal, 3 recibos de suministro de electricidad, una cuota anual a una asociación, certificados de socio ante la citada asociación y 4 estados de cuenta bancaria, estos no son idóneos ya que únicamente demuestran los pagos que por dichos servicios en ellos se consigna, así como su empadronamiento y su calidad de socio, pero no que posea dicho bien raíz con los requisitos exigidos para que pueda prescribir. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia definitiva recurrida. De no existir comentario alguno al proyecto presentado, sometería a aprobación el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Ponencia segunda. Toca 310 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de febrero del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 190 del año 2020, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el caso concreto, la parte actora promovió acción de prescripción positiva en contra del demandado, alegando que había poseído el inmueble objeto del juicio, cumpliendo con las condiciones que señala la ley para hacerse de su dominio, aseverando que el hecho generador de su posesión consistía en la donación verbal o regalo que en su momento hizo el padre del demandado a su favor respecto al inmueble en disputa. Por su parte, el demandado alegó que él es el nudo propietario y que la posesión que detentaba la actora con relación al predio en cuestión era derivada y no originaria. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la posesión que la actora alega tener respecto al inmueble objeto del juicio cumplió con las condiciones que señala la ley, es decir, que fue en calidad de propietaria, de manera continua, pacífica y pública. El primer agravio, consistente en una indebida valoración de las pruebas, se calificó en el proyecto como infundado, debido a que la actora no pudo acreditar fehacientemente que su posesión fuera apta para usucapir, pues solo se acreditó que el padre del demandado transmitió la posesión y no así la propiedad del inmueble. El segundo agravio, consistente en una mala aplicación de la norma aplicable al asunto, resultó infundado, pues su posesión no cumplió con las calidades que exige la ley para poder usucapir. El tercer agravio, consistente en que la jueza del caso planteó en la sentencia que para poder ostentarse con el carácter de propietaria era necesario contar con un justo título, se calificó de infundado, ya que lo que en realidad determinó la jueza fue que en el caso concreto no se acreditó la causa generadora de la posesión, no el justo título. El cuarto agravio, en el que se inconforma de que la hayan condenado tanto a devolver la posesión del predio como a pagar frutos civiles en favor del propietario, cuando lo correcto en todo caso sería devolver la posesión y pagar los frutos civiles a la persona que aparece inscrita como usufructuaria del mismo, también se encontró infundado, ya que los derechos para ejercer acciones posesorias y cobro de frutos civiles corresponden tanto a los propietarios como a los usufructuarios. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar la sentencia apelada. Está a su consideración, magistradas y magistrados. Gracias, magistrada. En caso de no existir comentario u observación alguna, propondría aprobar el proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el toca 373 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 14 de febrero del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente de primera instancia 148 del año 2023, del entonces Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El hoy apelante promovió procedimiento especial de divorcios incausales en contra de su entonces esposa. En la propuesta de convenio de divorcio que presentó, solicitó la liquidación de la sociedad legal, para lo cual presentó el inventario y avalúo respectivo,
y pidió la venta de los bienes que conformaron la sociedad. Al contestar la demanda, la cónyuge del actor solicitó que dichos bienes fueran rematados para que con el producto de su remate se pagaran los pasivos que existían dentro de dicha sociedad y la diferencia de gananciales en efectivo fuera dividida para cada cónyuge en un 50%. Al dictarse la sentencia, la juez dejó a salvo los derechos de las partes para que los ejercitaran por la vía y forma legal que correspondiera. Posteriormente, el actor promovió incidente de liquidación de la sociedad y al dictarse el fallo incidental, se determinó adjudicar a cada parte el 50% de ambos bienes, sin que la jueza se pronunciara sobre su remate en venta judicial. El problema jurídico a resolver, en este caso, consiste en determinar si fue correcta la decisión de la juez de origen en cuanto a la forma de cómo debe liquidarse la sociedad legal en que se constituyó el matrimonio. En el primer y segundo agravios, el apelante se quejó porque la juez no observó las prestaciones solicitadas en el incidente promovido, concretamente las relativas a la venta del bien inmueble y del vehículo automotor que formaban parte de la sociedad, para que, con lo obtenido de esta, se pagaran los créditos respectivos y que el sobrante o remanente fuera dividido por la mitad entre ambos excónyuges, tal y como estaba propuesto en el inventario y avalúo y proyecto de liquidación presentado por el perito ofrecido por el inconforme. Estos agravios se consideraron fundados, ya que ambas partes, desde la primera de sus comparecencias en el procedimiento de origen, manifestaron voluntaria y expresamente su intención de que los bienes de la sociedad conyugal fueran vendidos, a efecto de pagar con su producto, primeramente, los pasivos derivados de la obtención de aquellos y, en segundo término, dividirse el 50% cada uno las ganancias o sobrantes, lo que fue reiterado por el apelante en el incidente, cuya sentencia motivó el presente recurso de apelación. En consecuencia, en este proyecto se propone modificar la sentencia incidental apelada. Está el proyecto a su consideración, magistradas y magistrados. Gracias, magistrada. En caso de no existir comentario o observación alguno, propondría aprobar el proyecto en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 386 del año 2025, derivado de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 557 del año 2023, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El actor, en este caso, promovió un juicio ordinario oral familiar de guardia y custodia en contra de la demandada. Posteriormente, mediante sentencia definitiva, la juez de origen declaró improcedente dicho juicio. Determinó que el menor de edad permaneciera bajo la guardia y custodia de la demandada y fijó un régimen de convivencia entre el progenitor no custodio y el menor en la modalidad de entrega-recepción en el SECOFAI por un periodo de 6 meses. Asimismo, se condenó al promovente al pago mensual de una pensión alimenticia a favor de su hijo con su garantía. Se declaró improcedente una solicitud de medidas de protección formulada por la demandada y se le condenó al pago de costas y gastos. Esta sentencia fue apelada por las dos partes. En el problema jurídico a resolver, la sala colegiada deberá analizar, primeramente, determinar si la juez de origen vulneró el debido proceso al fijar la pensión alimenticia a cargo del demandado y en favor del menor sin la debida fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia, así como si omitió juzgar con perspectiva de género frente a la situación de violencia alegada por la recurrente. En el segundo problema jurídico, se debe determinar si la juez incurrió en error al no decretar un régimen de convivencia más amplio entre el menor y su progenitor no custodio y si valoró adecuadamente las pruebas relacionadas con las condiciones personales, familiares y emocionales de las partes, ponderando debidamente el principio del interés superior del menor. En el proyecto se calificaron como fundados los agravios de la demandada, ya que la juez de origen no observó el principio de proporcionalidad de los alimentos y no ejerció su deber de gestión oficiosa para llegarse de los elementos necesarios que permitieran fijar una pensión conforme a la realidad económica del deudor y acreedor alimentarios. También se estimó que la juez omitió estudiar con perspectiva de género las medidas de protección solicitadas por la apelante. Asimismo, en suplencia de la queja, se advirtieron 2 violaciones procesales en perjuicio del niño involucrado, puesto que no se escuchó su opinión y tampoco se le realizaron estudios o valoraciones psicológicas. Finalmente, los agravios formulados por el apelante se estimaron inatendibles, pues en el proyecto se propone reponer el procedimiento para que la juez se pronuncie nuevamente sobre la guardia y custodia y régimen de convivencia del niño con el niño involucrado con su progenitor. En consecuencia, el sentido que se propone es revocar la sentencia definitiva
con la finalidad de dejarla insubsistente y sin efectos, por lo tanto, reponer el procedimiento. Está a su consideración. Gracias, magistrada. De no existir algún comentario o observación al contenido del proyecto, propondría su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar, dejar insubsistente y reponer el procedimiento. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. De la ponencia tercera. Toca 27-2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de mayo del año 2023, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 117 del año 2018, del entonces juzgado segundo de oralidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado, actualmente juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el contenido de la sentencia impugnada es en la cual se declaró la improcedencia del juicio y consecuentemente se absolvió a la demandada. Se declaró que la niña involucrada en el asunto quedaría bajo el cuidado, la guardia y custodia definitiva de su madre hasta que cumpla la mayoría de edad y se requirió a la persona quien ostentaba la custodia provisional para que entregara de forma pacífica a la niña. Después de hacer un análisis de los agravios, considero infundados e inoperantes estos, pero suplidos en su deficiencia a favor de la niña involucrada en el asunto. Primeramente, resulta infundada la violación relacionada con el derecho de la niña a ser escuchada y tomada en cuenta, pues contrario a lo que señaló, sí fue escuchada su opinión por parte de la juez de origen. Sin embargo, esta no se encontraba vinculada ni obligada a resolver únicamente con base en lo expresado por la niña, sino que debía de tener en cuenta las demás circunstancias que envuelven el caso concreto. De igual forma, resultan infundados los argumentos relativos a la alegada violación a los derechos de familia, pues contrario a lo que estima la recurrente en términos de los artículos 318 y 330 del Código de Familia para el Estado, la única persona a quien le corresponde la guardia y custodia de la niña es a su madre, aunado a que se evidenció que cuenta con las habilidades y recursos necesarios para hacerse cargo de su hija menor de edad, por lo que constituye la decisión más favorable para su interés superior. En el mismo sentido, también es infundado el argumento referente a la violación al derecho a una vida libre de violencia y al principio de debida diligencia, pues además de que los hechos de violencia no le fueron atribuidos a la madre de la niña, no fueron acreditados a lo largo de la secuela procesal. Sin embargo, de la revisión oficiosa de la sentencia apelada se desprende que la juez de primera instancia omitió considerar la realidad social de la niña al momento de resolver lo relativo a las consecuencias o efectos de la improcedencia de la acción, pues no fijó un régimen de convivencia entre la niña con su tía abuela, aquí recurrente, como parte de su familia ampliada, en virtud de los lazos afectivos que existen como consecuencia de haber estado bajo su custodia material y provisional desde la fecha en que falleció su abuelo promovente, por lo que una separación o rompimiento abrupto de dicha relación indudablemente generaría consecuencias negativas en su integridad y salud. Es por ello que con el objeto principal de resolver o tomar la decisión que favorezca en mayor medida el interés superior de la niña involucrada en el asunto y para facilitar la adaptación o transición a su nueva realidad social y familiar, en suplencia de la deficiencia de la queja a su favor, considero que debe fijarse un régimen de convivencia entre la niña y la recurrente, el cual deberá llevarse a cabo una vez consumada o efectuada su entrega, en la modalidad supervisada en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, esto temporalmente pudiéndose modificar por la jueza, así como también por la modalidad a distancia por medio de las tecnologías de la información. En resumen, considero infundados e inoperantes los agravios expuestos por la recurrente, sin embargo, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la niña, considero modificar. Señores magistrados, está a consideración el proyecto propuesto y en caso de no existir algún comentario u observación alguna, propondría su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 51 del año 2025.
Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 24 de abril del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 497 del año 2022, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, la resolución impugnada es la sentencia de fecha 24 de abril del año 2024, en la que se declaró improcedente la acción de prescripción positiva, bajo el argumento de que la parte actora no acreditó el origen de la posesión, así como que tampoco fuera continua, pacífica y pública. Después de estudiar los agravios, el primero lo considero infundado, ya que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la escritura pública y la rectificación de medidas no fueron suficientes para acreditar que contaba con justo título para poseer el predio objeto de la litis, en concepto de propietario, en forma pacífica, pública y continua. El segundo lo considero igualmente infundado, ya que la juzgadora sí valoró correctamente las documentales públicas, cumpliendo con los requisitos que deben tener por ser documentos públicos, por lo que la actuación de la juzgadora fue de acuerdo a lo señalado por la legislación procesal civil. El tercer agravio, para mí, carecen de sustento jurídico, pues basta la lectura de la sentencia combatida para advertir que, contrario a lo invocado por el recurrente, el juicio de origen fue seguido conforme a las leyes que rigen la materia en todas sus etapas procedimentales. Por lo anterior es que les propondría confirmar. Señores magistrados, de no existir comentario o observación alguno, propondría aprobar el proyecto en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. A continuación, se estima pertinente decretar un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la resolución de los asuntos listados para el día de hoy. ¿Es de cuenta, señora secretaria? Proseguimos con el toca 260 del año 2025 de la ponencia segunda, en el cual se advierte la excusa planteada por la magistrada primera de esta sala colegiada civil y familiar, Leticia de Socorro Cobamagaña, en el que fue designada la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera, en funciones de magistrada primera de esta sala colegiada, en mérito de la indicada excusa. En atención a lo expuesto por la secretaria, a continuación se decreta un receso. Se levanta el receso decretado. Pido a la secretaria dé cuenta con el asunto siguiente, por favor. Continuando con la sesión, se hace constar que esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada, por lo que se refiere al toca 260 del año 2025, por la magistrada segunda de la sala colegiada penal y civil de este tribunal, Lisette Mimensa Herrera, en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa de la titular. La magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, en funciones de presidenta de esta sala por excusa de la titular. El magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. Se procede a resolver el toca 260 del año 2025, derivado del recurso de denegada apelación interpuesto en contra del auto de fecha 1 de abril del año 2025, que negó el recurso de apelación que se hizo valer en contra del auto de fecha 6 de febrero del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente de primera instancia 334 del año 2006, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual se propone confirmar el auto recurrido. Con ese sentido, pregunto a las señoras magistradas y magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Y de no ser así, propongo se apruebe en votación económica. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Habiéndose pronunciado la resolución en el toca 260/2025 que motivó la integración de la señora magistrada Lisette Mimensa Herrera, a continuación se decreta un receso. Se levanta el receso decretado y a continuación
Se procede a la presentación de los asuntos listados para el día de hoy. Secretaria de Cuenta, por favor. Se hace constar que se continuará con la presente sesión con los magistrados integrantes de esta sala, cuyos nombres fueron ya precisados al inicio de la presente sesión. Continuamos con la ponencia cuarta. Toca 240 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 314 del año 2022, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente asunto interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por la parte demandada, la parte apelante se inconformó en su primer y segundo agravio que la juzgadora al momento de resolver no valoró de forma correcta y justa las constancias actuariales en sentido negativo, pues no se encontró al demandado en los domicilios que según arrojó la búsqueda habitaba, que incluso se habilitaron horarios al funcionario actuarial, quien entrevistó en 2 visitas a 2 vecinos, quienes dijeron no conocer al demandado, ordenándose en consecuencia su emplazamiento por medio de publicaciones en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en uno de mayor circulación en la entidad. Edictos por los que pudo haberse enterado y comparecido a defender sus derechos, sin embargo, al no hacerse, se dieron por perdidos y se siguió el expediente en rebeldía de la ley. Continúa la parte apelante, limitándose a transcribir los puntos decisorios de la interlocutoria que se estudia, manifestando que la parte medular del considerando quinto carece de fundamentación y motivación. En cuanto al tercer agravio, argumentó que la juzgadora no debió dar atención preferente al incidentista por el hecho de que es un adulto mayor, sin abocarse a investigar su supuesta vulnerabilidad, pues a pesar de que tiene 75 años, debió considerar que es una persona que sabe leer y escribir, con posibilidades económicas, con buen estado de salud, etcétera, sin que sea suficiente ser adulto mayor para declarar la nulidad de las notificaciones, pues al hacerlo trastocó el principio de seguridad jurídica y el debido proceso. En cuanto al primer y segundo agravio, resultan infundados toda vez que del análisis exhaustivo de todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, se tiene que, como atinadamente resolvió la juzgadora, las diversas diligencias que se realizaron para la búsqueda y localización del domicilio del demandado resultaron insuficientes al no agotarse de manera exhaustiva los medios de investigación encaminados a su ubicación para que se hubiera procedido a ordenar el emplazamiento por medio de edictos previstos en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, privilegiando la importancia de tan trascendental acto procesal, el cual asegura el desarrollo correcto del debido proceso y sostiene el derecho humano a la legalidad y la garantía de audiencia, perspectiva que se ponderó en la interlocutoria que se revisa y nos lleva en extremo a una mayor exigencia y exhaustividad en la búsqueda del demandado marcada por la ley, con especial rigor reforzado para evitar, en la medida de lo posible, que el emplazamiento se practique por edictos, debido a que es sabido que su eficacia comunicativa es considerablemente menor a la de una notificación personal y que es excepcional o de último recurso para informar el inicio del procedimiento. A la luz de todo lo anterior, es que se advierte inoperante el agravio tercero, ya que la protección sobre la que quedó sustentada la interlocutoria en estudio, debidamente fundada y motivada, fue en realizar, bajo los parámetros mencionados, un escrutinio más exigente en la investigación y búsqueda del domicilio del demandado, la cual resultó insuficiente, extremos que se privilegiaron en armonía con que el incidentista es de 75 años de edad. Sin que trascienda lo que reclama la inconforme que la juzgadora debió investigar para sustentar el fallo que se revisa, que sea una persona que supiera leer y escribir con posibilidades económicas, con buen estado de salud,
o no tenga disminución de sus capacidades motrices o cognitivas, pues como se pudo ver, todo el cúmulo de exigencias legales previamente analizadas se ponderaron en un ámbito de protección a favor del referido adulto mayor. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia interlocutoria. ¿Es cuanto? Gracias, señora magistrada. Pregunto, señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el toca 99 del año 2025. Derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de diciembre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 685 del año 2023, del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el juicio ordinario que nos ocupa relativo a la acción reivindicatoria se declaró que ha procedido, por lo que también se declaró que el actor es el legítimo propietario del predio urbano objeto del juicio y se condenó a la parte demandada a desocupar y entregar el predio e igualmente al pago de los gastos y costas del procedimiento. En esencia, la recurrente hizo valer los siguientes motivos de agravio: que la juez advirtió indebidamente la acción que pretendió el actor al no tomar en consideración los hechos narrados por este para justificar sus prestaciones, habiendo aplicado indebidamente el artículo 521, fracción primera y 539 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y la aplicación de la fracción segunda del invocado numeral 521 en su perjuicio, así como por no haberse aplicado debidamente el artículo 339. También adujo que, contrario a lo razonado por la CUO, al tomar solo en cuenta el primer elemento del invocado artículo 539, que lo es la clase de prestación, para determinar qué sería la acción reivindicatoria que ocuparía el estudio de la demanda, sin considerar el segundo elemento del mencionado numeral, que lo es el título o causa de la acción. Finalmente, manifestó que la acción que realmente debió estudiarse era una acción personal y no real, pues si el actor se duele de que no se quiere desocupar el predio, a pesar de que otorgó su consentimiento conyugal para la venta. Se deduce, según su dicho, en una falta a la obligación de conformidad con el artículo 1434 del Código Civil, el cual considera que el vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, lo que lo vuelve, a su parecer, una acción personal. Del análisis de los agravios se concluye que estos son infundados, pues la jueza hizo un correcto análisis de la clase de acción reclamada con base en las pretensiones solicitadas relativas al derecho de propiedad del bien inmueble que la parte actora reclamó como suyo, ya que realizó un previo estudio de la causa de pedir del demandante, haciéndolo antes de resolver en definitiva de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en consideración con las prestaciones solicitadas, es decir, la causa de pedir del demandante, que es suficiente mientras exprese con claridad los pedimentos, y toda vez que señaló el fin de sus pretensiones, la protección de su propiedad, al solicitar ser reconocido como legítimo propietario del inmueble motivo de la litis, siendo su derecho de propiedad sobre el mismo lo que pretende obtener, precisando también los motivos que originaron su actuar al no estar en posesión del predio a causa de la ocupación de otras personas. Por tanto, lo resuelto fue congruente a las pretensiones deducidas, pues los errores de planteamiento de la acción no son un obstáculo para resolver el fondo del asunto. Por ende, no se vulneró en perjuicio del apelante el principio de congruencia. Además, de acuerdo a esa causa de pedir,
Junto con las prestaciones reclamadas, resulta evidente que lo incoado se encuentra encaminado a garantizar un derecho real por parte del demandado al solicitar que se le reconozca como legítimo propietario de un inmueble, lo que se actualiza con la característica relativa a que cuando se trate de una acción real debe estar encaminada a que a su petición le otorgue una preferencia como titular del derecho frente a otros acreedores, lo que ocurrió en la especie. También esta clase de acción se ejercita contra la persona que posea indebidamente el predio de que se trate, lo que también se configura, ya que el actor pide le sea entregado el inmueble desocupado con la intención de recuperarlo, siendo evidente con ello que otras personas ajenas a él y a su voluntad poseen el predio en cuestión. Aunado a que el predio, objeto de la litis, lo ocupa la recurrente junto con sus hijos, quienes también son demandados y por ende partes interesadas del mismo. Es decir, que al existir una coposesión de todos los demandados, nos lleva a un litis consorcio pasivo, por lo que no podría haberse intentado una acción personal en contra de todos. Pues para exigir la obligación de entrega de la cosa vendida, como aduce el impetrante, debía existir un vínculo jurídico derivado de ese acuerdo. Sin embargo, sus hijos no intervinieron en ninguna operación o acuerdo con el actor, es decir, no hay una relación jurídica con él ni obligación que cumplir, ajustándose contra ellos la acción de reivindicación al estar ocupando el predio de que se trata, sin que el propietario les haya otorgado el permiso para ellos o que su posesión sea a causa de algún acto jurídico. Por lo que al haber esa coposesión por parte de los tres demandados, no era posible ni idóneo someter a estudio la acción personal, ya que la resolución que se dictara no podría tener efectos que solo alcanzaran a unos y a otros no, porque eso la haría ilegal. Entonces, con base en la naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria, esta no es divisible cuando se ha demandado en términos generales la reivindicación de un inmueble cuando se está ante un caso de coposesión. En consecuencia, se propone confirmar en esta resolución. ¿Es cuanto? Gracias, magistrada. De no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, sometería a aprobación el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Toca 498 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 5 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 314 del año 2024 del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente proyecto se estudia la caducidad de la instancia que se decretó un juicio ordinario civil de prescripción positiva. La apelante, parte promovente del juicio, expone 4 agravios. En el primero, que la jueza de origen incurrió en un error al decretar la caducidad de la instancia, pues tomó como última actuación con efectos de impulso el acta de mediación levantada el 4 de noviembre de 2024 y consideró que hasta el 29 de mayo del 2025, fecha en la que la recurrente presenta su memorial de solicitud de apertura a prueba, habían transcurrido más de 6 meses sin promoción alguna. De igual forma, sostuvo que ello fue incorrecto, ya que el memorial presentado constituyó una promoción idónea para interrumpir el cómputo de la caducidad, que al no reconocerlo así, la juzgadora vulneró su derecho de audiencia, de seguridad jurídica y de debido proceso, al privarlo de la oportunidad de desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio principal. En su agravio segundo, señaló que el artículo 55, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que no podrá decretarse la caducidad de la instancia cuando, habiéndose hecho las promociones correspondientes, quedare pendiente de resolverse una petición por parte de la autoridad judicial sin culpa de los interesados. Precisó que en su escrito de 29 de mayo de 2025 solicitó la apertura a prueba, promoción que debió resolverse en el término de 24 horas, lo cual no aconteció.
y que esa omisión procesal atribuible a la autoridad judicial y no a la parte actora retardó la impartición de justicia y por tanto impedía decretar válidamente la caducidad de la instancia. En el agravio tercero expuso que el memorial presentado por la parte agraviada, en el cual solicitó la apertura a pruebas, constituye una promoción especial válida que interrumpe el plazo de la caducidad previsto en el artículo 53 del Código Procesal de la materia. Sostuvo que dicha promoción no fue debidamente valorada o en su caso fue apreciada de manera incorrecta, lo que a su juicio vulnera el principio de exhaustividad y el derecho a una tutela judicial efectiva. Por último, en el agravio cuarto manifestó que la autoridad de primera instancia tenía el deber de velar por el avance del procedimiento y que al existir un memorial pendiente de proveer, debió haber sido suficiente para que el órgano jurisdiccional continuara con el trámite del juicio, en lugar de decretar la caducidad, constituyéndose esta omisión una violación al principio de legalidad y al deber de motivación y fundamentación de los actos judiciales. Del estudio realizado, se estima que los agravios son infundados por los siguientes motivos. Si bien hubo una actuación durante el proceso, ninguna de ellas estaba encaminada a la siguiente etapa del procedimiento, tratándose únicamente de actos accesorios de trámite o en su caso meramente precautorios, por lo que no pueden estimarse como manifestaciones de interés jurídico para impulsar el procedimiento. Lo anterior en apego al principio dispositivo que rige los procesos del orden civil y tampoco resultan aptas para interrumpir el término de la caducidad. También, a pesar de que la solicitud de apertura a prueba sí constituye un acto de impulso procesal, a la fecha en la que se presentó el memorial, es decir, el 29 de mayo del 2025, la caducidad de la instancia ya había operado, por lo que resultan infundados los agravios que sostienen que la juez tendría pendiente de proveer el aludido escrito, pues para esa fecha la instancia ya se encontraba extinguida. Lo anterior lleva a considerar infundados los agravios respecto de las acciones que, según el apelante, dejó de realizar la autoridad, ya que si bien existía una carga procesal cuya satisfacción correspondía a las partes, apertura a prueba en este caso, dicha solicitud fue presentada después de haber operado la caducidad. En este sentido, se propone confirmar el auto apelado en el cual la resolutora estimó decretar la caducidad de la instancia en virtud de la inactividad procesal de las partes por un periodo mayor al término de 6 meses, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. ¿Es cuánto? Gracias, magistrada. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al proyecto presentado. Yo tengo un comentario, magistrada. Adelante, magistrada. Respetuosamente, me aparto del sentido del proyecto que propone confirmar el auto apelado que declara la caducidad de la instancia. En el caso, la parte demandada realizó promociones tendentes a impulsar el procedimiento que interrumpieron la caducidad, como lo fue aquella en la que exhibió un recibo de pago relacionado con una prueba anunciada en su contestación y más tarde otra promoción en la que presentó las constancias que constituyeron su prueba número 2. En mi opinión, dichas promociones revelaron el deseo o voluntad de la parte demandada de mantener viva la instancia y fueron coherentes con la secuela procesal en que se encontraba el juicio, pues estuvieron encaminadas a cumplir con la carga procesal de exhibir, junto con la contestación de demanda, sus pruebas, las cuales en aquel momento no las tenía a disposición, pero ya había solicitado las copias respectivas. Por lo tanto, considero que desde la última promoción de impulso procesal a la fecha en que la parte actora solicitó la apertura a prueba, no operó la caducidad. Por tales razones, respetuosamente, considero que el agravio del recurrente es esencialmente fundado y debe revocarse el acuerdo impugnado. Es cuanto. Gracias. Magistrada, Adelante, magistrado. De igual manera, no comparto respetuosamente con el proyecto de la magistrada ponente por las mismas consideraciones de la magistrada Sofía. Además de que si bien se advierte que con anterioridad al escrito presentado el 29 de mayo del 2025, la parte actora no presentó promoción alguna tendente a pasar a la siguiente etapa procesal,
en este caso el periodo probatorio, lo cierto es que sí mostró interés en que el juicio se mantuviera vivo al haber solicitado la anotación preventiva mediante el escrito de 6 de enero del 2025, al cual le recayó el auto de 27 de enero de 2025, en el que se le previno para acreditar la necesidad de la medida precautoria. Al respecto, se observa que la actora cumplió con dicho requerimiento judicial mediante o curso presentado el 30 de enero siguiente, siendo que por auto de 10 de febrero la juez accedió a la petición. En ese contexto, debe considerarse que la figura de la sanciona la inactividad procesal atribuible a las partes, reflejo de la falta de interés en la continuación del procedimiento. Por lo tanto, a mi juicio, las actuaciones relacionadas con la solicitud y la concesión de la medida precautoria constituyen manifestaciones claras de la voluntad de la parte actora de mantener vigente el proceso, por lo que pudieran estimarse suficientes para interrumpir el lapso de inactividad procesal, aunado a que, como bien lo comentaron, desde mi óptica, los escritos presentados por la parte demandada relativos a una prueba que ofreció en su contestación de demanda, también impulsaban el procedimiento por ser acordes en la etapa procesal en la que se encontraban. Es cuanto. Gracias. También voy a hacer un comentario al respecto del proyecto presentado. Si bien coincido con que en el asunto sometido a revisión ha operado la caducidad de la instancia, por los motivos expuestos por la señora magistrada ponente. Sin embargo, únicamente me apartaría de la forma en que se ha efectuado el cómputo para establecer la procedencia de la caducidad, ya que, en mi opinión, este plazo debe iniciarse a partir de la última notificación del auto de fecha 25 de octubre del 2024, el cual fue publicado en el Diario Oficial del 29 de octubre de 2024. Entonces, pediría yo a la secretaria tome la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto con la precisión que he señalado, por lo cual formularé voto concurrente. Magistrada segunda. En contra del proyecto. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. En contra del proyecto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de confirmar y 2 en contra. No, secretaria, son 4 votos a favor de confirmar. ¿Por qué son? Es correcto, una disculpa, es correcto. Magistrada, Sí. nada más, perdón, formularé el voto particular correspondiente. Sí, formularé. sí, gracias. Sí, de igual Es forma, correcto. formularé, anuncio el voto particular. Sí, nada, una precisión. Bueno, son 3 votos a favor del sentido de confirmar, con un voto concurrente de la que habla, y hay 2 votos particulares. La única que preguntaría, ¿se haría una resolución de minoría o cada uno de ustedes haría voto particular? De minoría, si lo tiene bien el magistrado. Sin ningún problema. Gracias. Entonces, se aprueba por mayoría de votos el proyecto presentado, con un voto concurrente de la voz y un voto de minoría por parte de los magistrados segundo y quinto. Continuamos. Continuamos con el TOCA 517 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 11 de junio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 63 del año 2024 del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente asunto se analiza el recurso de apelación interpuesto contra el auto que desecha una prueba de inspección y califica una prueba que
que fue ofrecida por la parte actora como prueba documental pública y que la juez al momento de admitir resolvió admitirla como copias certificadas. La parte apelante se inconformó en su primer agravio manifestando que la juez admitió incorrectamente la prueba documental pública refiriéndose a esta como copias certificadas y recibiendo la concitación de la parte contraria, a pesar de que tal denominación no figura como medio de prueba reconocido en el artículo 173 y de que el artículo 171, ambos del Código Adjetivo, lo excluye expresamente de aquellos medios de convicción que sí deben recibirse de esa forma. Su micrófono lo puede subir un poquito. Como segundo agravio, manifiestan que al desechar la prueba de inspección judicial de Marras, incurrió en un error de apreciación, ya que dicho medio de convicción fue ofrecido para apreciar las condiciones en las que actualmente se encuentra dicho predio y sus edificaciones, para lo cual no requiere de conocimientos técnicos, aunado a que la juez incurrió en prejuicio al tener por sentado que no se podía obtener algo favorable a las pretensiones de los oferentes. Se estima que el primer agravio es inoperante, pues la autoridad jurisdiccional primigenia no negó término probatorio, sino que determinó la admisión de las pruebas que la parte demandada ofreció en su escrito inicial, por lo cual la parte conducente de dicho auto no admite el recurso de apelación que se intentó, pues de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dicha determinación no es impugnable por cuanto no negó término probatorio ni diligencia de prueba. El segundo agravio se considera esencialmente fundado, pues es cierto que la juez no necesita conocimientos técnicos especiales para apreciar con los sentidos el estado en el que se encuentra el inmueble del juicio y asimismo se considera que sí prejuzgó la prueba al emitir una consideración de hecho antes del tiempo procesal oportuno para ello. Lo anterior, toda vez que la valoración debe realizarse al momento de la sentencia. En consecuencia, se propone modificar el auto apelado únicamente para lo referente a la admisión de la prueba de inspección judicial. Es cuanto. Gracias, magistrada. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación alguno al contenido del proyecto presentado. Magistrada, Adelante, magistrado. Respetuosamente difiero de la calificación que se le está dando al segundo de los agravios, al calificarlo de fundado para el efecto de modificar el auto recurrido y admitir la prueba de inspección judicial, toda vez que el de la voz considera que el desechamiento realizado por el juez de primera instancia fue conforme a derecho, atendiendo a la idoneidad y la pertinencia de la prueba. Es cuanto. Por lo que formularía mi voto particular. Gracias, magistrado. ¿Si algún otro magistrado desea hacer uso de la voz? En ese contexto le pido a la secretaria tome la votación. ¿A favor del proyecto? A favor del proyecto. Respetuosamente en contra y comparto las consideraciones del magistrado Alan, por lo cual, en caso de emitir un voto particular, me adhiero al voto. A favor del proyecto. Respetuosamente en contra. En consecuencia, se aprueba por mayoría el proyecto presentado, con votos en contra del magistrado tercero y el magistrado quinto, quienes formularán un voto de minoría. Continuamos con el TOCA 483 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del año 2025.
dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria de tramitación especial con número de expediente de primera instancia 27 del año 2025 del juzgado décimo segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En relación al asunto en el que ha dado cuenta la señora secretaria, el apelante se inconformó alegando falta de investigación oficiosa respecto de los ingresos de la promovente. También se duele de vulneración al principio de igualdad procesal y omisión en la valoración de sus cargas económicas y aportaciones en especie. Se consideran infundados los agravios expuestos por el apelante, toda vez que la jueza de primera instancia hizo uso de las facultades oficiosas que le confiere el artículo 78, fracción cuarta del Código de Procedimientos Familiares, al ordenar la obtención de información sobre la situación económica del deudor, con base en la cual determinó un monto proporcional y equitativo conforme a los artículos 35 y 36 del Código de Familia, a razón de un 40% a favor de sus 2 hijos menores. Se estima que la jueza actuó dentro de los principios de proporcionalidad y equidad, fijando un porcentaje razonable que garantiza la subsistencia de los mencionados acreedores alimentarios sin comprometer la del deudor, quien además conserva la posibilidad de solicitar la reducción de la pensión por la vía contenciosa ordinaria. Sin embargo, en suplencia de la queja deficiente a favor de los acreedores alimentarios y atendiendo al interés superior de la niñez, se advierte la necesidad de individualizar el porcentaje correspondiente a cada uno de los hijos en atención a sus circunstancias particulares. En consecuencia, se modifica la sentencia únicamente para precisar que del 40% global decretado, el 15% corresponde a la hija y el 25% al hijo, quien cuenta con una discapacidad que implica mayores necesidades materiales y asistenciales. En consecuencia, se propone modificar la sentencia recurrida en los términos antes mencionados, manteniéndose firmes los demás puntos de la resolución. ¿Es cuanto? De no existir comentario o observación alguno al proyecto presentado, propongo que se apruebe el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. De la ponencia quinta, toca 360 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 16 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 881 del año 2014 del juzgado noveno de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto se analiza la sentencia interlocutoria que se pronuncia sobre la solicitud del apelante de que se condene a la actora al pago del 50% de los gastos escolares y gastos médicos por terapias de sus hijos menores de edad. En relación al primer agravio, consistente en que es incorrecto que se considere vigente la sentencia dictada en primera instancia hasta el dictado de la última resolución dictada por esta sala en cumplimiento de la ejecutoria federal emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues existe una sentencia que fue dictada en segunda instancia que condenó a ambos progenitores al pago del 50% de gastos médicos y gastos escolares, la cual causó ejecutoria por Ministerio de Ley, se propone declararlos infundados. Esto en virtud de que en autos obra que la primera sala de la Suprema Corte determinó que se deje sin efectos la sentencia de apelación dictada en segunda instancia. Por tanto, es la sentencia de primera instancia la que prevalece hasta antes de la dictada en virtud de la ejecutoria federal del máximo tribunal judicial del país.
Respecto al segundo agravio, consistente en que es equivocada la apreciación judicial que estima que no se acreditaron los gastos de terapia psicológica y que era necesario demostrar la efectividad del tratamiento psicológico, pues el médico tratante señaló las fechas, número de terapias recibidas, el costo de las mismas y que sus honorarios fueron recibidos por parte del apelante, y si bien se omitió adjuntar facturas de cobro, ello no significa que no haya cobrado sus honorarios, pues pudieron haber sido pagadas en efectivo, además de que no existe un solo documento que ponga en duda que los niños hayan recibido sus terapias o que el galeno recibió sus honorarios, ni tampoco que la juez requirió al citado doctor para que rindiera un informe completo por su trabajo. Se propone declararlo parcialmente fundado, pero insuficiente para revocar. Lo anterior, pues si bien la efectividad de las terapias no es un elemento de estudio para la acreditación y cuantificación de los gastos médicos, el documento privado que exhibió el apelante al hacer valer su pretensión, al ser objetado y no estar robustecido con otro medio de convicción o constancia judicial que genere certeza en la entrega y recepción de las sumas que se reclama, se reduce a un indicio, por lo que la valoración realizada por la juzgadora se estima ajustada a derecho. En relación al tercer agravio, consistente en que es incorrecto que la juzgadora ponga en duda todos los pagos realizados en concepto de gastos médicos o escolares, pues existe todo un expediente donde se acredita el colegio al cual asisten los menores de edad, gastos de reinscripción, clases extracurriculares, y que robustece las facturas, copias simples, capturas de transferencias interbancarias, se propone declararlo infundado, pues la obligación de pago del 50% de los gastos escolares a cargo de la actuaria surgió a partir de que se tuvo por cumplida la ejecutoria federal ordenada por la primera sala de la Suprema Corte, a través de la emisión de una nueva sentencia el 9 de diciembre de 2022, mientras que en relación a los gastos médicos de autos no obra ninguna factura, copia simple, captura de transferencia o en su caso algún recibo vinculado a las operaciones de pago que aduce. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la resolución interlocutoria recurrida. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. De no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, propondría su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el DOCA 87 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de octubre del año 2024, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 250 del año 2022, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. El que resuelve propone modificar la resolución apelada para 2 efectos. El primero consta en especificar la cantidad de pensión alimenticia que le corresponde a cada menor de edad inmerso en el asunto. Y en el segundo, se absolvió al promovente del juicio de origen del pago de gastos y costas, quedando intocado todo lo demás resuelto en la misma, ya que del estudio oficioso de la resolución apelada en atención a la suplencia de la deficiencia de la queja, se observa que vela por el interés superior de los adolescentes, así como atiende sus necesidades y desarrollo integral. En primer punto, en lo relativo a la pérdida de la patria potestad que solicitó la madre de los menores de edad, al reconvenir la demanda interpuesta en su contra, se estima que de la valoración de los medios probatorios desahogados en el procedimiento de origen y de las audiencias de escucha de los adolescentes involucrados en el asunto, no se advirtió que se actualizara alguno de los supuestos del numeral 308 del Código de Familia, por lo que se estima ajustado a derecho la determinación de la juzgadora de origen al determinar la improcedencia de dicha pretensión, salvaguardando con ello el vínculo entre los adolescentes y su padre. En cuanto al segundo elemento, relativo a la determinación de la autoridad judicial de establecer la guardia y custodia de los adolescentes a favor de su madre, se estima de igual forma ajustada a derecho, pues atiende la voluntad de los menores de edad expresada en ambas audiencias de escucha de permanecer con su madre tal como lo han hecho desde su nacimiento. Además, no obra prueba alguna en contrario de la que se infiera que los mismos estuvieran en riesgo con dicha determinación. En lo relativo al régimen de convivencia que se fijará con
posterioridad a la atención psicológica de los adolescentes y su padre en un lapso de 4 meses con su respectiva valoración, se estima correcto en atención a los diversos episodios de violencia que los menores manifestaron que presenciaron por parte de su padre contra su madre, por lo que se considera que la atención de una persona profesional de la salud es de gran importancia para restablecer el vínculo entre padre e hijos. En cuanto al monto fijado de pensión alimenticia y su respectiva garantía, se considera que atendiendo el equilibrio del binomio posibilidad-necesidad, y si bien en este asunto no se cuenta con las percepciones exactas de los ingresos del deudor alimentista, sin embargo, esta sala considera que en atención al criterio vertido en el amparo en revisión 3360/2017 de la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, determinó que en cuanto a la capacidad económica del deudor que debe hacerse una interpretación extensiva y holgada para asegurar la protección alimentaria cuando se trate de menores de edad. Es que por lo que se considera acertado que se determinara en la resolución apelada la cantidad de 6,000 pesos en concepto de pensión alimenticia, distribuidos de manera equitativa a favor de los menores de edad inmersos en el asunto. De igual forma, se estima adecuada la cantidad fijada en concepto de garantía, equivalente a 3 meses de la pensión alimenticia. Finalmente, en cuanto a la prórroga que determinó la juzgadora de origen de las medidas de protección dictadas en el auto de fecha 21 de octubre de 2022 por el término de 30 días hábiles con el único fin de que la madre de los menores de edad acreditara de manera fehaciente con prueba idónea la pertinencia de la vigencia de dichas determinaciones, se considera ajustada a derecho. En virtud de lo anterior es que se propone modificar la sentencia combatida para los efectos previamente mencionados. En caso de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, propongo, señores magistrados, apruebe el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 196 del año 2025, derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de octubre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcio sin causales, con número de expediente de primera instancia 247 del año 2023, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En el presente asunto, los principales puntos de controversia y que fueron objeto de apelación se centraron en la cuantía de la pensión alimenticia a favor de la hija adolescente producto de la unión y la improcedencia de la compensación económica solicitada por la parte actora tras la disolución del vínculo matrimonial. El proyecto propone modificar la sentencia de primera instancia al considerar fundados los agravios de la parte actora recurrente respecto a la necesidad de incrementar la pensión y la procedencia de la compensación económica, por lo que se propone modificar el monto de la pensión alimenticia a favor de la hija adolescente a cargo de la parte demandada, resolviendo un aumento respecto a la cantidad fijada en primera instancia. En virtud de lo anterior, se propone ajustar la garantía fijada en primera instancia para que sea acorde con la nueva pensión alimenticia. De igual manera, se ordena a la parte demandada realizar la inscripción de su hija adolescente en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que sea beneficiaria de los servicios médicos. Y por lo que se refiere a la compensación económica, esta se declara procedente, por lo que se condena a la parte demandada a otorgar dicha compensación económica a favor de la aquí apelante al acreditarse que la recurrente sufrió un desequilibrio patrimonial derivado de su dedicación predominante al cuidado del hogar y de la familia durante el matrimonio, lo que limitó sus oportunidades de desarrollo profesional y laboral. Les cuento. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, propongo su aprobación en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Finalmente, tenemos el TOCA 610 del año 2025,
derivado del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 157 del año 2015, del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. El presente asunto se estudia de oficio en suplencia de la queja deficiente a favor de los adolescentes involucrados ante la ausencia de agravios de la parte apelante. En primer término, se estima que la decisión de otorgar la guardia y custodia de los adolescentes a favor de su madre fue correcta, ya que resulta el escenario más benéfico para aquellos. Ahora bien, se hace la precisión de que, contrario a lo señalado por la jueza, no se considera que las pruebas sean suficientes para demostrar que la actora tiene algún tipo de adicción. Por otro lado, se considera que fue incorrecto la determinación de la juzgadora al fijar como pensión alimenticia definitiva la misma cantidad que las partes pactaron en el año 2017, pues se advierte que las circunstancias existentes en aquel entonces difieren significativamente de las actuales. Bajo esta perspectiva, contrario a lo indicado por la jueza de primera instancia, no se considera que la suma decretada cumpla con el principio de proporcionalidad, ya que no existe prueba alguna que demuestre que efectivamente dicho monto corresponde a la capacidad real del demandado, ni tampoco que acrediten las necesidades actuales que tienen los hoy adolescentes de acuerdo con la etapa educativa y de desarrollo en la que se encuentran. Por lo tanto, al no encontrarse debidamente integrado el expediente para considerar la pensión alimenticia y su correspondiente garantía, debe revocarse el fallo recurrido y reponer el procedimiento para que la autoridad judicial de origen recabe los elementos probatorios necesarios que le permitan resolver al respecto. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, propongo se apruebe en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En tal virtud, se aprueba por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los asuntos listados, pido a la secretaria de cuenta del precedente que fue citado en el TOCA 425/2025, resuelto en la sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2025. El precedente referido es el de clave con control y rubro siguiente, PA.SCF.1.161.025 familiar. Admisión de la demanda en materia familiar, cuando desde el escrito inicial se adviertan posibles afectaciones a derechos de la infancia y adolescencia, la autoridad jurisdiccional no debe desecharla de plano, sino suplir en amplitud la deficiencia de la queja y prevenir para subsanarla. Bueno, atención al precedente señalado como segundo criterio de aplicación, pido a la señora secretaria tome la votación correspondiente. A favor. A favor. A favor. A favor. En consecuencia, se aprueba este segundo criterio de aplicación. A continuación, tenemos, señores magistrados, la programación de la próxima sesión, que sería para el miércoles 3 de diciembre del presente año a las 10 de la mañana. No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:36, se declara cerrada la presente sesión.